Creo que la primera pista de que algo estaba por ocurrir, fue cuando salí a correr una mañana de domingo y mis vecinos, que solían preparar barbacoas que duraban horas, habían cancelado su rutina para realizar varios viajes en auto al centro comercial del pueblo. Durante mi hora de ejercicio físico, los habré visto ir y volver 3 o 4 veces, cargando los 4 bolsas y bolsas de provisiones. Me preocupé que se tratara de alguna alerta de tornado o huracán, ya que al igual que los jóvenes de mi generación, no suelo ver muchas noticias. Decidí volver a casa y encender la televisión. Todos los canales hablaban del mismo tema. Algo llamado coronavirus. Algunos días después, todo mi pueblo se encontraba en cuarentena. Fui de los pocos afortunados en poder conservar su empleo, trabajando desde casa, por lo que el dinero no me iba a ser un problema durante esos largos meses. El entretenimiento, por otro lado, me tenía preocupado. Quería mantener el optimismo y los videojuegos eran la mejor forma de conseguirlo. Lamentablemente, el internet del pueblo estaba saturado por la cantidad de ordenadores y televisores inteligentes encendidos. Probé suerte con mis consolas de Nintendo, pero pronto me aburrí de revivir viejas partidas. Por suerte, había una actividad permitida en mi pueblo. Los servicios de mensajería. Decidí que mi primer pedido sería para completar una cuenta pendiente como Pokéfanático. La edición de Pokémon Espada. La única faltante en mi colección. En menos de 5 horas, oí a alguien golpear la puerta de entrada. Al abrirla, nadie me recibió. Por lo visto el mensajero estaba paranoico con respecto al virus y decidió huir tras dejar el paquete. Este, envuelto en una bolsa marrón de compras, se encontraba frente a mis pies. Antes de romper la bolsa, noté que había unas letras escritas en esta con remarcador negro. Son las que están viendo en pantalla. No le preste atención, seguramente se trataba de algún código de Amazon. Tomé mi Nintendo Switch, coloqué el cartucho de espada y aguardé impaciente por una nueva Pokéaventura. Habiendo sido campeón de tantas regiones, me llevó menos de media hora derrotar a Percy, el primer líder de gimnasio. Para ese momento mi equipo se componía por un Rabot, un Vainisit y un Magikarp. Mi sonrisa de triunfo se borró rápidamente al ver que la pantalla de mi consola se apagó. Demonios, justo ahora tenía que arruinarse mi consola. Por suerte esta volvió a encenderse por sí sola, pero lo que me devolvió aquella pantalla era algo sumamente inquietante. Quien ahora me felicitaba por mi primer gran triunfo, no era Percy, sino Liam, el primer capitán de Pokémon Sol y Luna. No solo eso, sino que me encontraba en la región de Alola. El sprite de mi personaje se había adaptado a esta generación anterior y había perdido su diseño de alta definición. También noté que mi Rabot había desaparecido, y que en lugar de mi primera medalla, me habían obsequiado el cristal Z para Pokémon tipo normal. No sabía si maldecir o estar contento, ya que era claro que me habían estafado y esto era una versión modificada, pero por otro lado hacía años que no jugaba un buen Hag-ROM. Demonios, todavía seguían existiendo los Hag-ROMs de Pokémon. Tras un difícil combate contra el Kahuna Kaudan, mi Vainisid logró derrotar a su equipo y desbloquear el viaje a la isla Akala. Allí me tocaba enfrentar a mi segunda capitán. Nereida, la especialista en Pokémon tipo agua. Al derrotarla, la pantalla de la Nintendo volvió a apagarse. El nuevo lugar donde me encontraba era la región de Kalos, específicamente, en el gimnasio del segundo líder Lino, quien me felicitaba por mi victoria. Recorrí un rato el mundo de Pokémon X para ampliar mi equipo. Capturé a una combi, que rápidamente evolucionó en Vespiquen, y me hice con un esquido. Ya se imaginarán qué ocurrió a continuación. Derroté a Corellia, la tercer líder de Kalos, y quien me felicitó fue Camus, el tercer líder de Pokémon Blanco y Negro. Esta vez, el sprite de mi personaje se había adaptado al mundo de los 8 bits. Por otra parte, mi esquido, perteneciente a la sexta generación de Pokémons, había desaparecido. Tras capturar a un Sandile, y evolucionarlo en Krokorok, para ampliar mi equipo, noté algo extraño. Al querer hablar con otros entrenadores, ninguno aceptaba combatir conmigo y en su lugar hablaban en algo que imagino que era japonés. El Hag-ROM se iba haciendo cada vez más extraño e interesante.
Vanillish y Krokorok se encargaron de la líder Camila, y luego, presioné rápidamente los botones de mi consola, para que Manaphy, cuarto líder de Pokémon Perla y Diamante, dejara de felicitarme. Solo Gyarados y Vespiquen permanecían en mi equipo. El mapa de la ciudad, y los alrededores, tenían muy pocos personajes. Todos ellos hablando en japonés. Otra cosa extraña que noté es que en mi tarjeta de entrenador, solo tenía la medalla de Manaphy. Repetí por quinta vez la rutina del cartucho. Derroté a Fantina, me felicitó Norman y perdí a mi Vespiquen, ya que no existía en el mundo de Esmeralda y Rubí. Desistí de atrapar nuevos Pokémons, ya que seguramente los perdería. Con Gyarados era más que suficiente hasta llegar al final, que seguramente iba a ser Pokémon rojo y azul. Tras un rato de entrenamiento con Pokémon salvajes, derroté a Alana y me felicitó Jasmina. Me encontraba en el nostálgico mundo de la Game Boy. Noté que uno de los movimientos de mi Gyarados había sido cambiado por Surf. En mi camino por la ruta 42, yendo a derrotar a Fredo, el séptimo líder, me topé con un Ariados salvaje. Solo que no lucía como un Ariados normal, sino que tenía una especie de calabaza con una sonrisa macabra en lugar de cuerpo. Me inquietó un poco. En el gimnasio de Fredo habían desaparecido los bloques de hielo. El lugar tenía un piso de madera común, como el resto de hogares de las ediciones plata y oro. Solo se encontraba Fredo. Al igual que Ariados, su Sneasel tenía un aspecto demasiado diferente al que todos conocemos. Al derrotarlo, ocurrió algo desconcertante. No me felicitó Blaine, sino que lo hizo la sexta líder de gimnasio de rojo, azul y verde. La líder Sabrina. Ella no me dijo nada, solo me entregó la medalla. Tras esto, viajé hasta Ciudad Verde. El mapa tenía cada vez menos personas, los Pokémon salvajes ya no aparecían y la música se detenía por momentos. El gimnasio de Giovanni estaba desbloqueado, pero solo había un niño allí adentro. Este me habló en japonés, y ya con mucha curiosidad al respecto, abrí la aplicación de traductor de mi celular y copié aquel mensaje. Este decía lo siguiente. ¿Qué es lo que quieres? Ya me has derrotado. Eso no tenía sentido alguno. Por lo visto, el último líder de gimnasio era Blaine. Ya sin música y sin ningún otro personaje o entrenador en los alrededores, viajé en silencio hasta Isla Canela. Blaine, al igual que Fredo, me aguardaba en solitario en su gimnasio, que era una pequeña casa. Su equipo estaba compuesto por Pokémons que jamás había visto y con nombres en japonés. El primero era una especie de león con una melena enorme, otro era una especie de ave de fuego sin patas, era una mezcla extraña entre Moltres y Golbat. El resto era indescriptible. Lo único que compartían los 5 Pokémons del líder, era su tipo fuego, por lo que Gyarados, que ya se encontraba en nivel 80, los derrotó con suma facilidad. Me encontraba ansioso por ver qué última sorpresa me deparaba el juego. Tras derrotar a Blaine, la pantalla oscureció y esta vez me encontraba en un pueblo extraño. Tenía gráficos muy antiguos y partes del lugar estaban mezclados con código corrupto, como si fuese las Islas Fallo. Hablé con un personaje que caminaba por el lugar, según mi traductor, me dijo. Bienvenido a la región de Toku. Esta es ciudad-pueblo. Según el traductor, Toku significaba más allá. El resto de habitantes de ciudad-pueblo me repetían, una y otra vez, la misma frase. Por favor. No nos olvides. Me dirigí a la hierba alta y un Pokémon extraño, parecido a un escorpión mal dibujado, apareció. Por suerte todavía conservaba mis Gyarados, pero no tenía objetos ni dinero para comprar Pokébolas. Algo que no me había dado cuenta, ya que Gyarados estaba de espaldas al combatir, es que, al revisar mi equipo, su sprite había cambiado. Ahora lucía como una horrible sanguijuela sin ojos y con una boca llena de diminutos dientes. Caminé por la única ruta del lugar y mi personaje fue teletransportado a un enorme edificio. El cartel en este decía Liga Pokémon. Al entrar, no estaba la enfermera ni los vendedores de productos. Solo había un joven entrenador en medio de una pequeña habitación. Me imaginé que era el campeón de Toku. Sus Pokémons, cuyos sprites eran horripilantes y parecidos al dibujo de niños de 4 años, eran demasiado débiles.
A Gyarados no le costó nada derrotarlos. Tras derrotarlo, el videojuego se congeló por varios minutos. No quise apagarlo ya que, en medio de tanta diversión, me había olvidado de apagar la partida. Rogaba por un milagro y por suerte, mi personaje pudo volver a moverse y fue transportado a una especie de puente en medio de una completa oscuridad. Caminé un largo rato por el puente hasta dar con el final del camino, donde había una especie de bloque negro. Interactué con este y el videojuego volvió a congelarse. Esta vez la Nintendo tomó una captura por su cuenta y el videojuego se reinició. Borrando la partida. Revisé la imagen que la Nintendo sacó y era un texto en japonés. Su traducción es la siguiente. Ya nadie nos recuerda. Fuimos los primeros. Aquellos que sirvieron como prueba para que el resto evolucionara. Ese fue nuestro propósito, pero nuestros creadores no se dieron cuenta que nosotros estábamos conscientes de nuestra existencia. Nos resistimos a desaparecer. Tenemos miedo de hacerlo. Nuestras voces jamás se callarán. Ahora que nos has visto, solo te pedimos que por favor no nos olvides. Un golpe en la puerta me asustó. Al abrirla, noté a un mensajero con barbijo. Este me traía mi edición de Pokémon Espada. Galar es una región repleta de leyendas, crónicas y mitos que convierten su historia en una de las más nutridas del planeta. Una de ellas es la de Sir Quackcelot. Aquel Sirfetch'd que provoca respeto en toda su especie con solo oír su nombre. Esta historia no tiene una fecha de origen exacta, pero se cree que ocurrió mucho tiempo antes de que comenzara el reinado de León en la Liga Pokémon. Un tiempo oscuro donde un malvado equipo generaba el caos en Galar. Pero toda organización de crueles criminales siempre debe enfrentar a un héroe. Generalmente, un joven lleno de sueños y esperanzas por un mundo mejor. Pero los héroes jamás combaten solos, y el principal aliado de aquel joven era su Pokémon inicial. Un noble y poderoso Sirfetch'd llamado Quackcelot. Tanto héroe como Pokémon fueron encargándose del malvado equipo hasta reducirlo a cenizas. Quedando un último duelo que definiría si Galar volvía a la luz de la esperanza o se sumía en la oscuridad de la crueldad. El jefe del equipo maligno lanzó a todos sus Pokémon al unísono. El héroe, por su parte, contaba con todo su equipo bastante debilitado y solo Quackcelot se mantenía en pie. La mejor opción era huir, pero el ave se negaba a que se manchara el honor de su entrenador y el suyo propio. El pequeño Sirfetch'd entonces hizo frente a los intimidantes Malamar y Obstagoon del cruel líder. Fue un duro combate donde Quackcelot quedó muy malherido, pero ver a su entrenador feliz por su victoria era todo lo que él necesitaba. Lamentablemente, el combate no había concluido. El jefe maligno se guardaba un nuevo as bajo la manga. Un Escavalier. Aquel último combate, considerado un hito histórico en la región, era la mayor representación entre el bien y el mal. Existen muchos rumores acerca de cómo fue su desarrollo, pero todos coinciden en su final. Quackcelot ganó, pero a costa de su propia vida. Se cree que en su último suspiro, en brazos de su entrenador, le pidió a este que le alcanzaran su espada y escudo. Las armas con las que, junto a su amado entrenador, había liberado a Galar.
Hoy en día, si visitas la región de Galar es posible que veas en algún pequeño pueblo, aquel combate legendario representado por medio de todo tipo de arte. Aquel combate que le dio el título de Sir Quackcelot y que brindó a los Sirfex de un honor inigualable hasta la actualidad. Sir Quackcelot, el Pokémon que solo deseaba llenar de orgullo a su entrenador y que ahora perdurará en la historia de Galar por siempre. Hoy es el día 15 de noviembre del año 2019 y como paciente de esta institución mental quisiera dejar por escrito mi testimonio antes de ser sometido a la terapia de electroshock. Quizás, aunque mi cerebro quede frito y no vuelva a ser el de siempre, alguien que lea esto pueda llegar a creerme. Hace algunos meses atrás me desempeñaba como detective de la policía local de la región de Galar. Aún recuerdo aquella tarde de verano en que mis compañeros trajeron esposado a un obispo el cual había sido acusado de intento de magnicidio a los descendientes de los reyes regionales. Mi papel en ese momento, era interrogar al hombre y extraer la valiosa información de no solo por qué había intentado eso, sino si formaba parte de una conspiración formada por un grupo criminal que operaba en Galar. No creía capaz de un pecado así a quien adora a Arceus, mencioné en tono sarcástico mientras entraba a la sala de interrogatorios. Arceus me habría perdonado si acabara con los últimos de un linaje manchado de sangre de inocentes, replicó el obispo sin expresar emoción alguna mientras continuaba sentado. Dígame, padre, ¿por qué lo hizo? Pregunté ahora en un tono más amistoso mientras me sentaba frente al anciano. ¿Has oído la leyenda del Cofagrigus de Galar? Me preguntó para acto seguido, y sin esperar a por mi respuesta, comenzar su relato. Su historia se remontaba a mucho tiempo atrás. Galar transitaba un período de calma y prosperidad a diferencia del resto de regiones. Esto cambió el día en que el hombre que era incluso más admirado que los propios reyes, falleció. El primer arzobispo de Galar. La tristeza inundó cada rincón de la región, aunque a diferencia de sus plebeyos, los dos reyes de Galar vieron esta muerte como la oportunidad perfecta para tomar el control en la única área que se escapaba a su ambición. La religión. En el Galar ancestral de por aquel entonces, si bien la realeza contaba con la fama y la fortuna, la iglesia era quien administraba el bien más preciado de todos. La confianza y la voluntad de todo habitante. Fue entonces que los dos reyes, fingiendo una humildad poco común en ellos, ofrecieron a un tal Thomas Becket, o el padre Thomas para sus fieles, como el nuevo arzobispo regional. Ambos reyes tenían la idea de que Thomas, en su nuevo rol, los apoyaría en la modificación de la ley que le quitaría inmunidad a los obispos y párrocos de las iglesias de Galar. Si esta ley era modificada, estos hombres temblarían ante siquiera la idea de pensar mal de sus gobernantes. Pero los reyes no se esperaban la traición de Thomas, quien, revelando su verdadera naturaleza, empleó su rol de arzobispo reforzando los derechos civiles de todo aquel hombre, mujer y hasta Pokémon que reinara pleitesía únicamente a Arceus, el dios de todo. En represalia, y aprovechando un vacío legal, los reyes lograron no solo quitarle su cargo a Thomas, sino también desterrarlo de Galar. Durante los siguientes 6 años, el padre Thomas refundó su propia parroquia en la región de Kalos, adquiriendo nuevos creyentes a tal nivel de velocidad que muchos se lo atribuían a cierta ayuda divina. Aunque a Thomas le disgustara la idea, sus feligreses lo adoraban casi al mismo nivel a que al propio Arceus. Las noticias no tardaron en llegar a oídos de los reyes de Galar, preocupados de que la devoción religiosa de los seguidores de Thomas, llevarán a la región de Galar y Kalos a una guerra total. Fue por eso que los reyes, usando a los 3 obispos que conformaban la cúpula arzobispal en aquel entonces, otorgaron inmunidad y terrenos nuevos al padre Thomas y sus seguidores, logrando convencerlos de instalarse en la cada vez más próspera Galar.
Los reyes, acostumbrados a una vida tranquila y sin sobresaltos, se llevaron el peor de los disgustos cuando en su primera misa al cielo abierto, el padre Thomas excomulgó a los 3 obispos, al igual que a ambos reyes, maldiciéndolos a pasar el resto de la eternidad en el mundo distorsión. Dimensión a la que sus creyentes creían que terminaban las almas de los criminales, los impuros y los blasfemos. Para la misión especial de atentar contra la vida del padre Thomas, ambos reyes se reunieron con sus soldados más fieles. El primero de ellos fue Reginald de Suasarin. El segundo fue Hugh y Sudusclops. El tercero fue William y su Knight. Por último, el grupo se selló con la presencia de Richard y su elegante Pangoro. Los 4 caballeros de la Orden de Galar sabían que el padre Thomas, quien contaba con sus propios espías dentro del castillo, ya se había dado a la fuga, por lo que no descansarían hasta dar con su paradero y llevarle su cabeza a pies de la realeza. Existen muchas leyendas de qué ocurrió el día en que los 4 caballeros llegaron a la iglesia en donde el padre Thomas se ocultaba. Incluso se menciona los avistamientos de un furioso Arceus haciendo frente a las 2 mascotas reales, es decir a Sacian y Samasenta. Lo único claro es que, de los 4 caballeros, Richard y Pangoro fueron los únicos en abrir sus ojos ante la presencia divina de Thomas, traicionando a sus 3 amigos en pos de defender al arzobispo extraoficial de la región. Pangoro, si bien dio todo de sí, terminó cediendo ante el dulce beso de la muerte intentando proteger a su entrenador al igual que al padre Thomas. El caballero Richard por su parte, fue dado por muerto ante sus hermanos, producto de una profunda herida de espada entre sus costillas. Thomas finalmente fue rodeado y se le dio una muerte lenta y agónica. Para el resto de los caballeros de Galar, la verdad de la naturaleza de Thomas llegó demasiado tarde y entre sus restos, emergió la majestuosa figura de un Shamash galariano. El cual poseía ahora el espíritu del primer santo de la historia de Galar. Con el alma de los caballeros enviadas al mundo distorsión, Shamash cuidó a Richard hasta su recuperación por completo, y dejó en sus manos, el deber de cuidar de los cientos de miles de fieles desperdigados a lo largo de la región. Producto de la rabia en su interior, Shamash que evolucionó a Runerius cuando se oficializaron los rumores de que ambos reyes habían cesado con el título de arzobispo, al igual que daban inicio a una sangrienta cacería de todo fiel al padre Thomas, así como al actual padre Richard. 34 largos años transcurrieron en donde los reyes jamás lograron dar con el paradero del padre Richard y su Shamash galariano. Al igual que con el combate final, existen muchas leyendas sobre su destino final. Considérate adecuado, jovencito, pues en el día de hoy tú serás testigo de un verdadero milagro, susurró el obispo tras terminar su narración y ponerse de pie frente a mí. Padre Richard, por favor vuelva a sentarse, exclamé algo alterado mientras sujetaba mi arma reglamentaria. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al darme cuenta de la casualidad de su nombre con el obispo de la leyenda. 4 demoníacos brazos espectrales emergieron de su espalda mientras el cuerpo del padre Richard comenzó a mutar de forma monstruosa hasta adquirir la forma de un sarcófago rojizo con una cruz remarcada en medio de su frente. Si uno de mis compañeros del deber están leyendo esto, así fue como todo ocurrió hasta que ustedes me encontraron en un completo éxtasis gritando en el suelo mientras el padre Richard había abandonado la sala sin dejar pista alguna de su paradero. Quizás mi mente y cuerpo dejen de funcionar como antes, pero de algo estoy seguro. Gracias al Cofagrigus de Galar, mi alma estará segura por el resto de la eternidad. Mi nombre es Nicolás y tengo 15 años. Mi primera experiencia en el mundo de los videojuegos fue cuando mis padres me compraron una Nintendo Wii a los 5. Desde aquel momento, me vi fascinado por el increíble mundo de la tecnología, mundo que al igual que yo, crecía y maduraba cada año. Hace poco, Nintendo y Game Freak lanzaron los juegos de Pokémon Escudo y Espada para la Nintendo Switch, justamente mi última adquisición.
Más allá de toda la controversia por cómo más de la mitad de los Pokémon habían sido excluidos en esta generación, me encontraba sumamente emocionado por adentrarme a la región de Galar. Como el Pokémon legendario Zamazenta me parecía con un diseño mucho más interesante, me decanté por Pokémon Edición Escudo. Como necesitaba más espacio en mi memoria micro SD para descargar el juego, tuve que borrar gran parte de mis partidas, y fue al volver a ingresar la memoria, que lo extraño comenzó a surgir. Por lo visto, la memoria no se había formateado por completo, pero a la vez, esta me arrojaba un único elemento, uno que no recordaba haber añadido. Un juego llamado Edición Escudo destrozado. Preocupado de haber infectado mi memoria con algún tipo de virus, corrí a preguntarle a mi padre, quien, gracias a su trabajo de ingeniero informático, siempre me sacaba del apuro en este tipo de situación. Él simplemente sonrió de forma socarrona y me respondió: buen intento. Verán, a diferencia de otros padres, el mío solía narrarme viejas creepypastas de su joven adultez para asustarme, y debido a viejas bromas que le practiqué, él creía que este era un intento fallido de tener nuestro propio Lost Silver o Pokémon Black. Regresando a mi habitación, algo molesto por el no creerme, me decidí a borrar el archivo de forma local desde mi PC, aunque a punto de hacerlo, la curiosidad me incitó a probar de qué trataba el archivo, sobre todo cuando el antivirus no arrojó ningún resultado negativo. Quizás aquellas creepypastas o leyendas urbanas de videojuegos eran algo real, y yo era de los pocos afortunados en estar protagonizando una de ellas. Luego de la escena introductoria y de elegir el género de mi personaje, una animación me enseñó cómo un Wooloo, que parecía temblar de miedo, corría desde el pueblo de mi protagonista hacia una especie de bosque recubierto de neblina, que según el juego se llamaba Bosque Oniria. Ya fuera del hogar de mi protagonista, me intimidó la neblina que también rodeaba al oscuro sitio. Para peor, no podía regresar ni moverme a otro punto que no fuese el bosque, ya que un cuadro de texto me repetía una y otra vez que debía buscar al asustadizo Wooloo. Ni bien di mis primeros pasos en el bosque, una especie de ardilla Pokémon llamada Scubobet, emergió de entre la hierba alta, e igual de alterado que el Wooloo, golpeó sin querer el hombro de mi personaje mientras huía fuera del sitio. Similar a cuando un Pokémon es herido, mi personaje fue rodeado de una aura rojiza por pocos segundos y tras esto, comenzó a moverse con lentitud, sujetando su hombro herido con su mano sana. Notando a Wooloo correr a la distancia, me dirigí por el mismo camino, esta vez siendo atacado por un Pokémon volador llamado Rockiddy. A diferencia del caso anterior, un combate Pokémon inicio, con mi entrenador tomando el lugar de mi ausente Pokémon inicial. Solo tenía dos opciones, huir o combatir. Curioso, elegí la segunda, y luego la única opción de combate. Puñetazo. Ni bien el Pokémon volador intentó usar el picotazo en mí, mi personaje lo golpeó en el cuerpo, provocando que el Rockiddy salvaje huyera. Notando cómo la figura de Wooloo desaparecía a la distancia, entendí que esto ocurría porque había sido transportado a otra zona del mapa, por lo que, siguiéndolo, llegué a otro punto del bosque, uno donde la neblina cada vez empeoraba. Enfocando mi mirada en la pantalla, pude divisar la sombra de Wooloo en medio de la espesa niebla, por lo que mi aún adolorido personaje se movió con lentitud buscando no perderle el paso. Fue a mitad de camino que oí un grito de dolor de lo que creía era Wooloo, y por medio de una cinemática, observé cómo entre la niebla se acercaba un agresivo Zamazenta, el cual creo que usó el movimiento de colmillo ígneo o algo similar, ya que su boca se rellenó de fuego previo a saltar hacia mi personaje. Por suerte, mi entrenador pudo esquivarlo y Zamazenta se perdió entre la niebla, aunque por culpa de su movimiento, el fuego comenzó a expandirse a lo largo del bosque. Un enorme texto rojizo se formó en medio de la pantalla, el cual simplemente me indicaba que corriera, esto a medida que la pantalla se rodeaba de las violentas llamas que consumían el sitio. No sabía si este era el verdadero Pokémon Escudo o no, pero el minijuego de huir entre las llamas del bosque era sumamente divertido. Finalmente, mi personaje saltó a una parte del mapeado sin fuego ni niebla, uno donde a la distancia observaba la figura atemorizada de Wooloo. Fue en ese momento que la consola me lanzó un mensaje de error.
Algo molesto, la apagué y me dispuse a encenderla, pero antes de hacerlo, mi padre entró a mi habitación a señalarme que se iría a cenar con mi madre a la ciudad que quedaba a pocos kilómetros de casa. Sin prestarle atención me despedí de él y con algo de apetito, decidí irme a preparar un sándwich antes de continuar la partida. Aguardando a que la tostadora terminara de dorar el pan de mi cena improvisada, mi mente divagaba con todo tipo de teoría de que era ese archivo misterioso de escudo destrozado. Sobresaltándome al sentir algo trepar en mi rodilla, me reí al notar que se trataba de Gustavo, mi perro. Acariciando su cabeza, noté cómo Gustavo corría a ladrar a la puerta principal de la cual comenzó a sonar un suave golpeteo. Confundido por quién podría ser a esa hora, observé por la mirilla, pero no había nadie del otro lado. Creyendo que se trataba de alguna broma, me dispuse a regresar a mi habitación. Deteniéndome al oír cómo el golpeteo regresaba, esta vez mucho más violento. Algo molesto, grité algo a los bromistas que se detuvieran si no querían que llamara a la policía, pero aquel golpeteo continuó más y más fuerte. Ver cómo mi perro ladraba completamente furioso, me asustó un poco y sin perder un solo segundo llamé al 911. Si bien los oficiales que llegaron no notaron nada extraño, ambos se preocuparon por mi excesivo nerviosismo y me pidieron llamar a mis padres y explicarles la situación. Papá, algo preocupado, me explicó que las ruedas del auto habían reventado y que estaban a mitad de camino. Para mi suerte, los dos oficiales aceptaron aguardar en su coche patrulla, estacionado fuera de casa, hasta que mis padres llegaran a salvo. Intentando distraer mi mente del inquietante suceso, me recosté en el sofá junto a mi perro y volví a encender mi consola, la cual por suerte volvió no solo a cargar escudo destrozado sino también a devolver mi partida al punto en donde me encontraba a solas con Bulu. Entre el camino entre el Pokémon y yo, mi personaje se topó con lo que parecía ser un escudo antiguo destrozado en varios fragmentos en el suelo. Aquí dio inicio una de las cinemáticas más aburridas que me tocó presenciar. Fue casi un minuto completo de un paneo general de aquel escudo comenzando a reconstruirse parte por parte. Como si aquello hubiese despertado una maldición, el juego me devolvió al mapa del bosque, cuyo cielo y alrededores se encontraba completamente rojizo. Aunque lo peor era el diseño del Bulu frente a mí, el cual ahora lucía sin lana, con asquerosas heridas abiertas en gran parte de su cuerpo y en un estado avanzado de desnutrición. A punto de interactuar con el Pokémon, me sobresalté cuando oí nuevamente un golpeteo suave en la puerta. Creyendo que se trataban de mis padres o la policía, la abrí sin observar la mirilla, solo para sorprenderme frente a la pequeña caja de cartón a mis pies. Rápidamente observé a los oficiales, pero ambos parecían estar ocupados dentro del coche, hablando por teléfono y mirando a otra dirección. Curioso, tomé la caja y cerré la puerta. Con la ayuda de un cuchillo de la cocina, la abrí para ver su contenido, el cual me hizo vomitar sobre el cesto de basura. Aquello era una mezcla de lana manchada de sangre y carne putrefacta. Quizás lo más terrorífico, era el mensaje escrito en sangre en su interior. Ahora podrás armar tu propio Bulu. Lancé la caja al suelo al oír a uno de los policías gritar en la calle. Creo que él dio la voz de alto antes de comenzar a disparar. Acompañado por mi perro, corrí completamente nervioso hacia mi habitación, aún portando el cuchillo en mi mano. Aunque antes de hacerlo, tomé la Nintendo Switch que aún reposaba en mi sofá. Esto porque tras el primer disparo, la luz se fue por completo de mi hogar y mi consola era la única que iluminaba en medio de aquella profunda oscuridad. Ocultándome debajo de la cama junto a mi igual de aterrorizada mascota, mi mirada se desvió un instante al juego, donde el Bulu había desaparecido y mi personaje yacía inmóvil en medio del oscuro bosque. Cubriéndome mi boca para no gritar, y sintiendo a mi perro temblar a mi lado, noté una alargada pata de algo que podría describir similar a una oveja que por lo visto estaba parada en dos patas como un ser humano. Las alargadas patas, decoradas de varias cicatrices, comenzaron a caminar lentamente hacia mi cama. De un horripilante grito, la criatura lanzó con brutalidad la cama contra la pared, dejándome al descubierto. Muerto de miedo de observar su rostro, enfoqué mi mirada en sus patas a medida que sentía las garras de la bestia clavarse en mi pierna y comenzar a levantarme del suelo.
Mi perro, que corrió a morder su pata, cayó inconsciente cuando la bestia le dio una patada en el rostro. Creyendo que estaba por morir, me moví por instinto, y con el cuchillo aún en mi mano, lo hundí en el pecho arrugado y al rojo vivo de la criatura, el cual dejaba entrever partes de lana mal afeitada. La criatura me soltó y gritó de dolor. Lo último que recuerdo, antes de perder el conocimiento, fue que la Nintendo frente a mí, comenzó a brillar cada vez más hasta cegarme. Desperté a los pocos días en el hospital. Mis padres sumamente preocupados me calmaron señalándome que mi perro solo se había lastimado una de sus patas pero que se encontraba bien. Aunque por un tiempo evitaron darme los horridos detalles de cómo aquellos pobres policías habían sido despedazados por la misteriosa criatura. Los investigadores a cargo del caso buscaron calmarnos explicándonos que seguro había sido algún oso o animal salvaje, pero yo en el fondo sabía que había sido esa criatura. De todos los objetos en mi hogar, mi Nintendo Switch fue la única en desaparecer sin dejar rastro alguno. Incluso hoy en día, un año luego del incidente, despierto aterrorizado a altas horas de la madrugada. Cada vez que lo hago, oigo un suave golpeteo que proviene del interior de mi closet.